Buenas tardes, soy Cristina Ogando y gracias por acudir a mi ponencia sobre la interpretación de los mitos como modelo de jugabilidad. Esto es una extensión de mi tesis que estoy realizando con la Universidad de Salamanca, con una dirección de Daniel Escandel y una cotutoría con la Universidad de Santiago a cargo de Antonio Gil. Me gustaría agradecer a la organización que me permita participar de esta manera un tanto atípica por problemas de horario, así que si les parece vamos a ir comenzando. Y me gustaría comenzar con recordarles que las historias universales no necesitan contarse siempre de la misma manera. Hay ciertas luchas entre el bien y el mal que están intrínsecas dentro de la sociedad humana, independientemente de la cultura. Los mitos son parte de este imaginario. De hecho, sostenemos que es eh, fantasía porque no deja de ser una creación que la humanidad, y esto es algo que veremos más adelante en un pequeño debate, que la humanidad utilizó para darle explicación a aquello que no entendían. Sin embargo, en los últimos 30 años ha surgido un nuevo modelo de narración, los videojuegos, que sí que permiten la adaptabilidad de estas historias, pero mediante retellings, como veremos. Por ello, la metodología de este trabajo se ha basado en el estudio de las fuentes y sobre todo las teorías ludoficcionales, así como un análisis basado en la experiencia. Es decir, hemos jugado los juegos que se van a presentar y los hemos revisado y comparado con los mitos originales a los que hacen referencia. Por ello, como ya me gustaría eso, dejar esta cita de Terry Pratchett que parece muy adecuada para el tema que estamos tratando, porque es verdad, las historias del bien y el mal vienen desde épocas inmemorables, pero al parecer lo único que necesitábamos era que crearan Doom para ello. El debate de mito y fantasía, y recojo la acepción de la RAE sobre el mito, lo considera una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter heroico. Sin embargo, esto incluye otra acepción en la que también hacen referencia a personajes artísticos o del imaginario colectivo. Y precisamente con imaginarios donde nos gustaría quedarnos, porque después en fantasía todo Europa habla de que el fantástico es una vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. ¿Y qué son sino los mitos explicaciones para aquello que en la antigüedad no tenían explicación? Sí que es verdad que Losada hace ciertas... Es muy duro con respecto a la diferenciación entre mito y fantasía, pero para este trabajo hemos tirado esa barrera por completo porque realmente se sostiene eso de que el mito es parte del imaginario, es algo que ha creado el ser humano con su propia imaginación, por lo tanto, y por definición, es fantasía. Sin embargo, cuando queremos contarla en un videojuego, no podemos mantener la historia original. De ahí la acepción de retelling, que el Webster lo denomina literalmente a new version of a story. ¿Cómo se considera retelling estas historias al moverlas a un videojuego? Muy sencillo, y es como el mito del héroe de Campbell se mantiene continuamente y es muy raro el juego en el que nos salga, la posición del jugador como ese protagonista mítico que veíamos antes en la definición. Es lo que hace que las historias reconocibles del imaginario, estos mundos ludificcionales que vienen del imaginario colectivo y que son tan fácilmente reconocibles, adaptados al lenguaje del videojuego, hace que sea lo mismo, pero al mismo tiempo sea diferente, es decir, un retelling. Para ello y saber en qué momento es retelling y qué no, nos vamos a basar en un esquema de Arset en el que él diferencia dos cosas que se pueden encontrar en las historias. Los eventos secundarios, que son los satélites, que es todo aquello que se puede modificar sin que el núcleo, el kernel de la historia, sea modificado. Por ejemplo, en La Bella y la Bestia, el núcleo es la maldición. Hay un ser que ha sido maldito. ¿Pero qué pasa? La maldición puede caer de, pues como en la original, que los sirvientes sean monos o loros, o incluso muebles, como en el retelling de Disney, o incluso que no sea una bruja, que sea un hada que los hechizara. Pero siempre y cuando el núcleo se mantenga, la esencia de esa historia se mantenga, es un retelling y por encima puede ser adaptado a, como vamos a ver a continuación, en diferentes casos que sí que es verdad, muchos van a ser retellings de mitología griega, pero bueno, antes de comenzar, tengo que avisar de que hemos jugado, por lo tanto, va a haber spoilers. Si alguien quiere jugar los juegos que vamos a nombrar a continuación, es libre de continuar o no. Vamos a comenzar con el Hades, que es un roguelike sacado por Supergiant Games en el 2020. Roguelike, la definición, perdonen, de este género significa que son juegos con niveles creados al azar. Sí que es verdad que el Hades está denominado roguelike con unas acepciones de hack and slacks, pero para lo que nos interesa vamos a dejarlo solo en roguelike. El Hades narra la historia de qué pasó después de aquellos seres mitológicos que conocimos en las historias de Ovidio o en la teogonía misma.
Y es que aquí vamos a encontrarnos qué pasó con Orfeo y Eurídice, qué pasó con Aquiles y Patroclo, qué pasó incluso con Hades y Perséfone después de todo aquel drama. Vamos a conocer a los dioses del Olimpo y lo maravilloso de este juego es cómo se mantienen las relaciones, esas fricciones que había entre ciertos dioses, mientras que Zagreo, el protagonista, tiene que traspasar todo el Hades hacia la superficie, pasa por el Tártaro, los Asfódelos y los Elíseos para intentar descubrir quién es realmente, porque incluso el propio Zagreo es un ser mítico que no aparece en los textos mainstream, por así decirlo, que conocemos de la mitología griega. De hecho, viene la tradición órfica y hay muchos fragmentos, pequeñas frases que se han rescatado a lo largo de las tradiciones en el que llaman dios hectónico, hijo de Hades, creador de la humanidad, incluso un avatar de Dionisio. Y en Super Giant Games han conseguido no solo que podamos ver todas esas acepciones de Zagreo mediante diálogos o detalles, sino que el propio género de videojuego, el roguelike, es una por así decirlo, una personificación del laberinto de Dédalo, porque los niveles cambian continuamente. Por ello, y como vamos a colocar todos los juegos desde el que más se acerca a su original hasta el que menos, este es el que el retelling se ha logrado de una manera magnífica y el núcleo se mantiene intacto. Sí que es verdad que cambian diseños, cambian hay armas de por medio, pero siempre la mitología griega queda muy fielmente representada. Por ello, y continuando con mitología griega, vamos a continuar con un AAA, el God of War. De hecho, la saga de Santa Monica Studios, que se empezó a lanzar en el 2005, es un hack and slash, es decir, un juego en el que predomina el combate y la acción más que la exploración. La jugabilidad se centra sobre todo en el modelo de cómo el jugador se mueve para enfrentar a los enemigos. Y la particularidad de este juego es el propio protagonista, Kratos. En el juego es un general espartano, hijo de Zeus, un humano que asciende al dios de la guerra e incluso es un aliado de Atenea. De hecho, Atenea es una constante en los juegos que vamos a ver porque siempre es una aliada o es una referente o es quien comienza toda la aventura de los protagonistas. Pero la cuestión es que Kratos es un personaje mítico realmente poco conocido, que es la personificación griega de la fuerza, el poder y el dominio. Una acepción que se mantiene en este protagonista del God of War, pero también esas pequeñas cosas de que es parte del séquito de Zeus y de Atenea, es hijo de titanes, pues se mantiene en el propio juego. Y es que está ahí el núcleo. God of War, en todas sus sagas, de hecho, el último juego, God of War Ragnarok, se ha estrenado ayer, hacen retellings de grandes eventos de la mitología. El caso de la griega, la titanomaquia, cuando Kratos mata a todos los dioses del Olimpo aliado con los titanes. Y ahora mismo están con el retelling de Ragnarok porque Kratos es el padre de Loki. Sí que es verdad que se mantienen ciertas cosas, pero también se dan ciertas licencias. Por ejemplo, Thor ha sobrevivido a Jormungandr. Es Loki y no Tyr quien va a matar a Baldur. Esos pequeños detalles es lo que hacen que God of War sea muy buen retelling porque sí que es verdad que mantienen todas las acepciones míticas del Kratos de la mitología griega en el Kratos del juego y al mismo tiempo los dioses son reconocibles. Las fricciones entre Aesir y Vanir ahora en las historias sobre la mitología nórdica también se mantienen, pero con el extra de la jugabilidad, de que podemos manejarlo a nuestro antojo. Ahora nos movemos de mitología griega a mitología Inuit, concretamente en Never Alone, un juego indie de plataformas sacado en el 2014 por Upper One Games en el que se cuenta la historia de, perdonen mi pronunciación, Kunupsa Ayuka, en el que básicamente la historia narra cómo Kunusa Ayuka está sufriendo una ventisca continua y se le están acabando los víveres y descubre que es un hombre con una pala quien está creando la ventisca. En este caso, los creadores del juego lo que hicieron fue cambiar al protagonista por Nuna y el zorro, que tienen que pasar por una serie de puzzles para averiguar quién está creando la ventisca. Es bastante curioso cómo han introducido diferentes puntos de mitología inuit en este caso, porque es verdad que la historia original es bastante más plana, pero en este caso Nuna tiene que hacer uso de los espíritus animales, guiarse por constelaciones y conocer diferentes sitios de la tribu inuit para alcanzar su objetivo. Por lo tanto, hasta la estética, de hecho, es bastante reconocible porque hace referencia al folclorista que dio a conocer esta historia. En el núcleo, en este caso, hay que descubrir quién hizo la ventisca, pero no importa quién lo hizo siempre y cuando se mantenga eso de hay que descubrirlo. Los cambios son mínimos realmente y es un juego indie que tuvo bastante repercusión en su tiempo y acerca muy bien una cultura poco conocida. Y de hecho, vamos a saltar de la mitología de Alaska a la mitología japonesa como Okami. Okami está tan atrás en esta lista porque sí que es verdad
que mantiene ciertos aspectos de la mitología japonesa, pero ahora vamos a ver cómo se toman diferentes licencias. Capcom lo sacó en el 2006, es un juego de aventuras en el que se combina acción y exploración, muy parecido a los RPG, pero sin llegar aún a serlo tanto como los que fueron los de Legend of Zelda. En este caso, encarnamos a Okami, que es una reencarnación de Amaterasu en el cuerpo de un lobo blanco. Sí que es verdad que en este caso lo que es el núcleo es la estética japonesa. De hecho, lo que incita al jugador a seguir es recuperar la belleza de este nipón que se han inventado los de Capcom. Pero los enemigos son los dioses. Encontraremos a Orochi, encontraremos a Susanoo no, encontraremos a todo el panteón del sintoísmo japonés, e incluso a pequeños dioses como puede ser Isubochi, que va a ser un compañero y que por encima va a ser el encargado de la jugabilidad y particularidad de este juego, que es que utilizamos un pincel sagrado para devolver la belleza. En este caso sí que es verdad que se toman muchas licencias mitológicas, más que nada los personajes y enemigos son parte del panteón, pero el núcleo es algo muy significativo dentro del sintoísmo japonés, que es la naturaleza de Japón y la belleza del propio Nippon. Finalmente, el último caso es el Kid Icarus Uprising, un juego de Sora Ltd, sacado en el 2012 y que se considera dentro del género shooter, pero en este caso en tercera persona. Como el propio nombre indica, Icarus es una referencia al mito de Ícaro, el niño que se acercó demasiado al sol y se le derritió la cera de las alas, que se representa en este juego con que Icarus solo puede volar durante 5 minutos gracias al poder de la diosa Palutena, que es como una reinterpretación de la diosa Atenea en la estética de este juego. Está tan abajo en la lista porque sí que es verdad que el núcleo es el mito de Ícaro, en el que Icarus pues vuela poco y después tiene que hacer las misiones que le encomiendan los dioses, y que algunos enemigos, pues en lugar de Gaia tenemos a Viridi, tenemos a Cerbero, pero con una reinterpretación diferente. Entonces, lo único que se mantiene aquí es que algunos enemigos van a tener nombres mitológicos, la esencia del mito de Ícaro se va a mantener, pero lo que es el juego en sí tiene una estética muy diferente, muy referente a los juegos de acción, y tiene unos cambios que incluso a veces parece mentira que sea un juego mitológico. Por ello, y ya para finalizar, en todos estos cambios que hemos nombrado, todos los convierten en retelling porque sí, el núcleo se mantiene, pero son esos mitos lo que lo convierten en jugables. Nosotros seguimos sosteniendo que los límites entre mito y fantasía son tan difusos que al volcar estas historias en un nuevo método narrativo es mucho más sencillo verlo, porque son mundos que han tenido que crear los desarrolladores con una creatividad y un imaginario para dar cabida a estas nuevas historias, pero no nuevas, sino las historias que llevamos contando durante siglos con una nueva perspectiva. Y por supuesto que gran parte de ellos siempre termina siendo el héroe mítico, el héroe legendario, aquel que va a salvar el mundo funcional que van a crear. Es el gran aliciente de la jugabilidad, es lo que va a hacer que el jugador continúe jugando, vaya siguiendo estas historias mitológicas y vaya continuando con esta tradición. Ya les dejo la bibliografía, mucha de ella son los textos originales de los mitos porque, como ya les dijimos, hemos tenido que compararlo para, para ver hasta qué punto lo habían modificado. Y como esto es una presentación un tanto atípica, les dejo aquí mis métodos de contacto pues para recibir feedback, comentarios, preguntas o cualquier cuestión, porque estaré encantada de responder a todas ellas y, por supuesto, atender a todas sus opiniones. Así que muchísimas gracias una vez más a la organización por permitirme estar aquí y espero que tengan muy buena tarde. Gracias por todo.